Dios cumplirá su propósito en mí. De que lo va a hacer, indudablemente. Póngame el video. Espero que no haya perdido Jueces 13, ¿ok? Los niños se crecen tan rápido, amado. Hoy los tenemos en los brazos. Y cuando usted viene a darse cuenta, las criaturitas se nos han ido de los brazos, amado. Por el tiempo, por eso hay que gozarlos, hay que amarlos. Y como los niños nuestros, muchos se transportan en buses escolares, confiamos en Dios de que ninguna de nuestras criaturitas va a pasar por situaciones como esta. Bendecimos el nombre del Señor. El tema que quiero tocar hoy es basado en Jueces 13 del 1 al 25. Se está preocupado por el nuevo año escolar. A partir de hoy en la noche, las mamás, los papás casi nunca. Las mamás necesitan dejar ya el lonchecito, el pantalones, los vestiditos, calcetines, todo lo de las criaturas. Ya se acabó la tranquilidad, vuelven al traje. Mañana el gran ajigolón sobre todos los que por primera vez están de ver a sus criaturas y los monos llorando que se le prenden, mamá, que nunca han ido a la escuela. Mañana empieza, entre comillas, el relajo de la cuestión de la escuela. Y aquí surge esta situación, amado. El corazón de los padres hace pum, 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 por una razón. Porque no sabemos lo que va a ocurrir en el día. Desde que salgan las criaturas de la casa, usted no sabe lo que va a ocurrir con sus criaturas. Si yo pudiera terminar el mensaje hoy, aquí, ahorita, ámelos, béselos, abrácelos y encomiéndeselos a Dios desde hoy en la noche y mañana antes que salgan de su casa. Porque volvemos al año escolar, amado. Vamos de vuelta a la escuela. Mis preocupaciones y las de mi esposa son otras, ya con una hija casada, 3 nietos y con Rocío. Pero ahora veo a Melissa que vaya sobre los 16 años, amado, que a 15 ya va para los 16. David Antonio, el segundo, amado, chica, 12 y el otro 10. Los 3 a escuelas diferentes. Y como son una extensión mía, amado, la preocupación está ahí, de vuelta al año escolar. Es un año larguísimo para los padres y para los abuelos y los bisabuelos, como en el caso del hermano Lenín, la hermana Elis y otras personas. Ahora, como todo esto está basado sobre las criaturas, hoy quiero darle reflexiones como padres ante la llegada del nuevo año escolar. Pensemos en todo esto y empecemos a sacar aquí, acá y allá para ver qué hacemos en este año escolar. Quiero darle la primera reflexión. Orar, 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 orar por nuestros hijos. Porque una vez salen las criaturas de la puerta de su casa, ya no sabemos de ellos. Mis hijos son los mejores. Adentro de su casa. Afuera no los conocemos. Mire este muchacho de 18 años, Wesley Brown, me parece que se llama el morenito que mataron, allá, no sé dónde más, no me acuerdo. Va, que dicen que agarraron the wrong guy, el equivocado. También yo no quiero meterme en eso, amado. Va, ¿qué ocurrió? La policía lo mató. Nadie sabe lo que ocurrió porque no hay filmación. Pero hoy empiezan a sacar videos donde yo estaba leyéndolo, amado, un video donde aparece como uno de los miembros de una pandilla de las más fuertes del área donde él vive. Y el video lo agarra robando en un súper. Mis hijos no hacen nada. Mamá cuyos hijos han matado 3, 4, la pistola te echan humo y dicen, mi hijo es inocente. Necesitamos orar por nuestras criaturas, amados, que mañana comienza el año escolar. Y cuando oramos por las criaturas, amados, necesitamos orar para que nuestros niños tengan maestros excelentes, que no los abusen, que no los maltraten, que los compañeritos no los acosen, que todo les vaya bien en la escuela. Porque algunos, con todo respeto, van a tener maestros homosexuales.
Y no son mala onda, porque no pueden arriesgar su empleo y todo. Pero tienen otros intereses y la vida la ven desde una perspectiva diferente. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué necesitamos orar, orar, orar y orar por las criaturas? Pero no solo por eso. Tenemos que orar por los compañeros de escuela. Porque los compañeros de escuela hay de todo. Hay alumnos que vienen de hogares disfuncionales, donde solo es la mamá o solo el papá. Hay criaturitas que vienen de hogares donde el papá y la mamá los golpean, los abusan física, moral, emocional y aún sexualmente a sus propios hijos. Y están en la escuela con sus criaturas que son guiados por el Espíritu Santo, que son guiados por Jesús y por la Escritura aquí en la iglesia. A ellos los van a tener. Van a encontrar compañeros calladitos, van a encontrar compañeros pícaros, van a encontrar compañeros que ya consumen drogas, que ya consumen licor. Si esto es un despelote ahora. Yo les recuerdo lo que dice 1 Corintios 15:33. No se engañen, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo conozco casos aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Quiero contarle uno. Una criaturita de 15, 16, 17 años, madre soltera, que iba bien en la escuela, bien, notas, bien en todo. Y llegaron unos amigos con mucha más experiencia, las sinvergüenzas en el mundo, y aparentemente, dicen en mi país, le lavaron el queso, la convencieron, y la meten en problema grueso. Porque muchas veces no son sus hijos ni son los míos, son los compañeros que encuentran en la escuela y en la calle los que los terminan perdiendo, hermano. Se da cuenta porque hay que orar por sus hijos. Fíjese que cuando yo leo Lucas 2, 41 al 57, usted sabe, conoce la historia. Jesús se pierde cuando tenía 12 años de edad, que es cuando empiezan ya los varoncitos con el pelo todo envaselinado. Y mamadito, le da del chompipe, el guajolote. Jesús va con sus papás en la caravana de 3 y pico de millones de personas y Jesús se les pierde a los papás, a José y a María se les pierde 3 días. Y yo me atrevo a pensar porque la Escritura no lo dice, pero amado, 12 años. Posiblemente tuvo amigos que, deja a tu papá, vente hombre, vente Jesús, vamos a la vuelta, y lo sacaron. ¿Por qué no? Si era un niño normal como los suyos. Se pierde 3 días y los papás lo buscan desesperados. Y dice la Biblia que la paz, la tranquilidad volvió a María. ¿Cuándo, amados? Cuando encontraron a Jesús. Si usted no tiene a Jesús en su corazón o no tiene comunión con Él, no tiene paz, porque la paz se encuentra hasta que encontramos a Jesús. Hoy estuve en la iglesia de Richmond predicando y había un muchacho que se contorsionaba. La invitación, el mensaje, ya va a pasar. No pasó. No tendrá paz hasta que no se rinda a Jesús. Ya escuchó el mensaje. Oremos por los niños, oremos por los maestros que son los que modelan la vida, oremos por los compañeritos de la escuela. Segunda reflexión. Entendamos que el mundo de hoy en la escuela es más difícil. Entendamos que el mundo en la escuela de hoy es más difícil. Amado, en mi tiempo, que chorro de años, en ese tiempo los chompipes, los guajolotes se arreaban a cachetadas. Y en ese tiempo los perros los amarraba con longanizas y no se las comían. En ese tiempo los niños los traía la cigüeña. Dígale a su niño, oye, ¿cómo nací? Te trajo la cigüeña. No. Todo esto ha cambiado, ¿no? Antes era una peleita por aquí, otra por allá. Peleábamos con ondillas, ¿verdad? Con uno de los pedacitos de hule, de elástico, pues con cascaritas de naranja y así choquearon, ahora le molaron el ojo a uno. Y empezaba usted a conocer los pititos de marihuana. Y algunos de los más pícaros, venite papá, vamos a tomar una cerveza, porque no había plata para más. El panorama actual de las escuelas es aterrador.
Sus niños hoy, amado, los de antes no son la sombra en absoluto de las criaturas de hoy. Hoy es otro panorama totalmente difícil. Se lo voy a comprobar. La Biblia la sacaron de las escuelas. La oración expulsada totalmente de la escuela. ¿Qué quiere el gobierno de los Estados Unidos cuando no hay Biblia? Cuando a Dios le han dicho que no cabe en las escuelas. ¿Qué esperan? Y usted y yo vivimos en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestra descendencia está expuesta en las escuelas donde no hay Biblia, donde no quieren la palabra de Dios, donde no quieren a Jesús, no quieren nada con Dios. ¿Qué esperamos, amado? Panorama es difícil. ¿Cuál es el resultado entonces, pastor? Que hay jóvenes y niños con armas causando tiroteos y muertes. Si yo no le estoy hablando cosas del otro mundo. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Con las criaturitas que llevan pistolas y cuchillos que los han descubierto y no se puede poner un detector de metales. Que algunas criaturitas de estas han sido abusadas, bully, han sido acosados por otros compañeros de la escuela que les han dicho que no sirven para nada, que tú eres latino, que tú eres prieto, que no hablas bien el inglés, que no tienes papá, que no tienes mamá, que no tienes ropa, que tus zapatos no son de marca. Los desesperan. Y estas criaturas terminan reaccionando, llevando pistolas y cuchillos a la escuela para vengarse de las criaturas que los han insultado. Algunas veces los maestros los desprecian. Hoy no, aquí no creo. Amado, pero en mi tiempo cometían los maestros unos errores garrafales con la cuestión de la pedagogía, la didáctica, la agricultura y todo este montón de cosas que usted sabe. Y lo ponían a uno en las esquinas con unas orejas de burro, hombre. ¿Cómo le decían sus compañeros? Burro. A mí alas de águila me ponían siempre. El águila. Fíjense, amado, que la escuela de hoy está sumamente peligrosa porque hay proliferación de drogas y licor en las escuelas. ¿Usted cree que no llevo? ¿Cómo no? No, ya le conté eso que una criatura de la iglesia, una hembrita de la iglesia, si un chol ya no está, un montón de años que ya no están. En la escuela, en el Camino High, en South San Francisco. Allí las malas compañías corrompen las malas costumbres. Allí le engancharon 20 y en la mañanita temprano, sin desayunar, meten 2 de esas botellas con el palito ese para chupar, para aspirar así, pero no era jugo, era vodka con 7-Up, 2. Y se las hartaron antes de entrar a clase. Y cuando comenzaron las clases, y una de las que habían llevado el licor mezclado con 7-Up iba tan dunda, tan borracha que se cayó y se rompe la cabeza. Es cuando se dieron cuenta. Y la nena de la iglesia era la más sobria, la más dunda entre las super dundas. Y a ella la llamaron. ¿Ven qué pasó? Y ella contó todo lo que había pasado. A todas las expulsaron. Pastor, ¿pudiera venir a la dirección, al principal? Tu tía, le dijo. Please, pastor. Ay, va el pastor. Usted, yo no les cuento un montón de cosas que ocurren, porque no tengo por qué. Perdón. Y ahí voy para la dirección. Ni la nana sabía, ni la mamá sabía. Sí. Mire, me dice la madre, fíjese que esto y esto y esto, ella es la más sobria entre todas estas, me dice. Y ella asegura que en la iglesia su comportamiento, ¿qué dice usted? Pues como aquí adentro son unos angelitos, y los cachos los sacan afuera. Sí, le dije, en efecto, ella, y la madre de ella también, madre soltera, con otra criaturita, con los padres diferentes que abandonaron a la mujer. Este es pelote, un hogar disfuncional. La dejaron ir, porque el pastor llegó, firmó un papel, etcétera, etcétera. Detalle: hay jóvenes y niños con armas causando tiroteos, y hoy hay una proliferación enorme de drogas y licor. Padres de familia, en el nombre de Jesús, por eso necesita orar. Comencé pidiéndole que ore, y voy a terminar pidiéndole que ore por sus criaturas, porque el panorama es aterrador, es difícil.
En las escuelas, sobre todo las escuelas junior high me parece, y las secundarias, hay lo que se conoce como los pusher. Esos son los que comienzan con sus criaturitas dándoles un poquitito de droga. Toma, give it a try, dale una probadita, papá. No te voy a cobrar. Y así les dan por 1, 2, 3, 4 días, hasta que se familiarizan y les gusta el efecto que causan el metabolismo del cuerpo y de la mente. Y cuando ellos sienten la necesidad, entonces le dicen, sí, pero no tengo plata. Por eso es que los niños empiezan a robar en las casas de sus padres cordones, anillos y cositas así, para venderlas porque necesitan costear el uso de la droga. Y cuando ya no tienen, es cuando se vuelven ellos distribuidores de la droga para que les den para su consumo y agarran plata vendiéndole a los demás. Hermanos, ese es el panorama de las escuelas donde sus hijos van a ir y donde están yendo. No nos engañemos. ¿Algo más? No creo que haya nadie de aquí, ustedes, que conoció a este muchacho, de padres, miembros de la iglesia. Este muchacho se fueron a Jenes Park, los jóvenes, y este ingrato se lleva 2 botellas de vodka. En invierno, cuando los jóvenes van, es invierno, ya la nieve está cayendo, está nevado. Y allá este ingrato, se zampa la primera botella de vodka solo. Se quita la camisa todo, desnudo. Sin camisa, sin nada, en Jenes Park, frío, nevado, todo. Un joven de la iglesia. Por eso, de nuevo, padres, necesitamos asegurar que nuestros hijos no vienen a la iglesia porque los traemos a la fuerza, porque los estamos presionando o porque somos demasiado aguados con ellos. Necesitamos asegurarnos que nuestros hijos conocen de Jesús, conocen a Jesús, y que el Espíritu Santo selló sus corazones. Porque eso ocurre con los jóvenes de las escuelas y ocurre con los jóvenes de la iglesia. ¿Saben qué terminó? Se metió en un problema grave con el vicio bien enraizado. Lo deportaron porque no tenía papeles. A en México hasta hoy no ha regresado. ¿Qué más encontramos en las escuelas, pastor? La abundancia de pornografía. Que no podemos ocultar esto, hermano. Si hoy todos los monos, los chamacos andan con su celular, con todo, cargan su propia computadora y tienen todo. No nos engañemos, padres. Y para colmo, en las escuelas hoy han abierto las puertas para todo. Menos mal que unos padres de Berkeley, de Concord, no sé dónde, se rebelaron porque les querían meter en secundaria un libro totalmente explícito donde hay sexo oral, todo en el libro, de texto, todo. No quieren dejarle nada a la imaginación a las criaturas. Y los padres, menos mal, se levantaron y protestaron. Ya no van a darle ese libro. No solamente eso, padre. Además de la pornografía, los preservativos, las pastillas para las hembritas menos de 15 años las compran sin receta médica. Compran las pastillas para el next day en la farmacia. Va, y tienen relación sexual hoy, se hartan la pastilla, al día siguiente no les ocurre nada, no quedan embarazadas. Si todo eso lo saben y usted también lo sabe, papá. ¿Sabe que hay también en las escuelas sexo ilícito? Yo no estoy hablándoles de nada que no es una realidad. Y perdónenme, amados, pero mis temas son así porque son temas de hoy. ¿De qué le estoy hablando? De las clases, porque esas comienzan mañana. No le voy a hablar de esto en 40 años. Hay maestras y maestros que abusan de las criaturas en las escuelas. Usted no sabe eso en los diarios, la radio, la televisión. Si esto no es nada extraño. Hay una maestra sinvergüenza en la Florida que sedujo a un muchachito de 15 años que le mete 2 criaturas, se casó con él, ya terminado. ¿Cómo iba a durar una criatura de 15 años casada con una vieja de 40 con 2 criaturas? Es imposible. ¿Dónde ocurrió? En la escuela. Hermanos, el panorama en las escuelas es difícil. Déjame ir a una tercera reflexión, porque mañana vamos a comenzar el año escolar. Aún con Dios de nuestro lado, es normal que sintamos preocupación. Aún con Dios de nuestro lado, es normal que usted y yo tengamos preocupación. Sí, Señor. Si aún estando con Jesús uno se preocupa, se agüita. Y los discípulos en la barca no estaban no, ahí estaba Jesús con ellos, Juan. Mateo 7, ahí estaba Jesús. Ay,
Jesús, Jesús, la barca, Jesús. Hombres de poca fe. Estando ellos con Jesús y Él con ellos. No se sienta mal porque se preocupa por sus criaturas, padre de familia, es normal. Pero recuerde una cosa, su preocupación no impide que Jesús le siga amando. Jesús nos ama y nos entiende. Y quiero dejarle algo en tu corazón. Lo que está fuera de control, está fuera de su control, pero no fuera del control de Dios. Lo que está fuera de control, está fuera de mi control, de su control, pero jamás ha estado fuera del control de Dios. No es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Seguro. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que orar por las criaturas, hermano? Por ello, padre de familia, bendigo el nombre de Jesús, porque aquí usted, todos ustedes están criando sus criaturas en el camino de Dios. Por eso a mí me dan pena los padres que no quieren traer a sus criaturas, no quieren traerlos, ni ellos vienen a la iglesia con sus criaturas. Mire la asistencia de la tarde, habiéndoles anunciado que este era el tema para mañana. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a amar a Jesús, amar a la iglesia y amar a la familia. Necesitamos enseñarles. Y eso no es con palabras, papá, eso es con hechos. No les hablemos de religión, no les hablemos de tantas cosas. Hablemosles de Jesús y enseñémosles los cambios que Jesús hace en la vida de las personas. De vuelta, yo sigo pensando, a mí me ha impactado mucho, quizás porque no me dio más ropa, Robin Williams, ¿sí? Porque este muchachito lo llevaron de niño a la iglesia episcopal. Oyó de Jesús, vio cosas y la pregunta sigue en mi corazón. Le hablaron de Jesús, recibió a Jesús en su corazón. Si sus niños vienen a la iglesia, si sus criaturas vienen a la iglesia, cantan bien trajeadito. La pregunta es, ¿usted les está enseñando genuinamente que solo Jesús es el camino al cielo? ¿O les ha enseñado religión y que solamente hay que venir a la iglesia? Ese es el problema nuestro. Traigámoslos a la iglesia, pero oremos con ellos, leamos con ellos, y aún así vamos a tener preocupación. Cuarta reflexión, mañana que comienza el año escolar. Aceptemos que no hay garantía de que nuestros hijos no caerán. Tráigalos. Todo. Hemos orado por muchachos aquí. ¿Se acuerdan que un día nos pasamos 4, 5, 6? Todos querían ser pastores. Eso es 3 años back, atrás. Hoy les pregunta, ¿ya crecieron? ¿Sus intereses son otros? ¿O ya no quieren? Antes sí les impresionaba que el pastor bien vestido, que aquí, que allá, que esto y que el otro, que todo. Hoy ya lo voy a pensar. Padre de familia, quiero tocarle esto. Usted leyó esta porción de la Escritura que traza sobre Sansón, un hijo dedicado a Dios desde el vientre de su madre, nazareo, dedicado totalmente a Dios. Usted conoce la historia de Sansón. Usted conoce la historia de David, el rey. ¿No cayó? Rey, el segundo ungido para el pueblo de Israel por Dios. Salomón, ¿no es el más sabio? El más sabio del mundo. Cayó. Y mi hijo, pastor, mi hija, sus hijos, orando y todo, están expuestos a cometer tonterías, a cometer estupideces, porque los errores son parte del crecimiento físico, espiritual, emocional en la vida del ser humano. Siempre van a meter la pata, no hay garantía. Porque se aprende de los errores y con los errores. La única manera como ellos van a aprender es con los errores. La nena que salió embarazada se le dijo antes que no tenía que hacer esto y esto y esto. Estoy embarazada. ¿Cómo aprendió? Con el error. ¿Cómo aprendió usted? ¿Cómo aprendí yo con las situaciones difíciles en la vida? Y nos duele a algunos todavía. Con el error.
Cuando una nenita sale embarazada a los 15, 16, 17 años, la vida continúa. Sí, pero el graduarse de la universidad ya no va a ser tan factible y tan fácil como hubiera sido si la criatura no hubiera sido, no fueran niñas criando niños. ¿Cómo aprendimos? Con los errores. Ay, ¿para qué me metí con aquel? Mejor le hubiera hecho caso a mi papá, a mi mamá y al pastor. Pero hoy ya estuvo. Pues sí, ya estuvo. Que a golpes se hacen los santos, dicen. Hermanos, los buses que vimos al principio, algunas de sus criaturas van a montarse en los buses. Mire, yo veía bueno, el hermano Rafael lo vi chineando, criando una que dije, y dije, no se ha ni casado y es papá. Estaba chineando una criatura allá atrás y era, me parece, el de la hermana Kenia. Hermanos, padres, abuelos, ¿verdad que todavía nos acordamos como que fuera ayer cuando tuvimos a nuestras criaturitas en los brazos, les cambiamos pañales, lloramos cuando ellos lloraban, cuando no sabíamos por qué lloraban las criaturas, y luego vemos que se nos crecieron? Y el panorama de las criaturas es ese, hermano. Los niños son tan vulnerables, sobre todo porque cuando se suban a los autobuses, cuando lleguen a la escuela, cuando vayan caminando, van a encontrarse con otros niños que sin querer están atravesando experiencias negativas que pueden contagiar a sus criaturas. Cuarta reflexión. Cayó Sansón, cayó David. Ruéguele a Dios que su criatura no caiga, pero todos estamos expuestos. Cuarta reflexión. Todo padre necesita activarse en la crianza de los hijos. ¿Qué es esto, pastor? No puede quedarse quieto sin hacer nada mientras su criatura crece. Vaya a la escuela, llévelo al kinder, recójalo, ayúdenle en la tarea, dígale que lo ama, protéjalo, vaya con él. Pero algunos tatas, sobre todo los papás, no quieren meterse en nada y le dejan toda la obligación a la mamá. Es injusto. No podemos quedarnos quietos como que no ocurre nada, hermano. El trabajo de criar hijos es duro. Y no Manoa le pide al Señor, pues, ¿cómo hago para criar esta criatura? Regresa Ángel, porque nosotros no sabemos cómo criar esta criaturita. Él pregunta, léalo. Si no es fácil, hermano. ¿Y sabe qué ocurre con esto? Que las criaturas no piden venir al mundo, nosotros decidimos traerlas. Por lo tanto, el trabajo es nuestro de criarlos, amado, y darles todo lo que necesiten y estar pendientes de ellos, pendientes de Dios, hasta que nos muramos. Aquí en la iglesia hay un caso que no voy a mencionarlo, pero posiblemente usted lo habrá conocido porque la hermana se los pudo haber contado. Amado, pero que ahí el papá de una criatura se lo hicimos ver. Le hablamos de Jesús, recibió a Jesús, se bautizó y se alejó totalmente. Hoy viene solo la mamá con la criatura. Él no viene. Y me he enterado por allí de que porque le gustan las birrias. ¿Por qué no viene y me trae un six pack a mí? ¿Cuál es el gran problema? Que él solo se las echa. No viene. Solo la mamá, como que fuera mamá soltera, para arriba y para abajo con la criatura, en la iglesia, en la escuela, reuniones, a todo con la, y la criatura es un 10 vivas a la criatura. Activémonos en la educación de las criaturas, padres de familia, porque ellos no pidieron venir al mundo, usted decidió traerle. No le deje toda la carga a la mamá o al papá, porque más tarde, si usted no se involucra en la vida de sus hijos, va a llorar lágrimas de sangre. Usted y yo necesitamos meternos en el papel de la crianza de las criaturas, amado. Si nos necesitan, las criaturas son tan vulnerables, tan indefensas. Yo me sentí muy alegre hoy, amado. Me dicen que estuvo pero precioso el culto en inglés. Hoy los jovencitos o los niños de la iglesia estuvieron cantando y vienen más participaciones de ellos en el culto en inglés. Bonito el culto en inglés, el idioma de las criaturas. Padres de familia, eso estimula, incentiva. Dígales, hijo, gracias por haber ido. Y vas a regresar. Dijo el pastor. Hijo, hija, gracias por haber ido. Qué bonito se ve el culto en inglés con tu presencia. Qué bonito cantaste, como aunque sean gallitos por aquí para allá, pero qué bonito cantaste.
Estimule los padres, métase, actívese en la crianza de sus criaturas porque son suyos. Cuando usted lee Jueces 13 del 1 al 25, hay hechos que quiero resaltarle que los leímos en la parte de la escritura. Lo que le pasó a Sansón puede pasarle aún a los niños y a los jóvenes de la iglesia. Ya se lo dije atrás. Porque dice que los israelitas, en el versículo 1, léalo tranquilo en casa, dice que los israelitas eran gente religiosa que amaban a Dios, no se congregaban a cada rato. No erigieron un tabernáculo en las inmensidades del desierto para adorar a Dios. Ellos han sostenido Dios solo uno. ¿Cierto? Eran gente religiosa. Se congregaban. Es más, usted lo sabe, los israelitas han sido llamados el pueblo escogido de Dios, no el preferido, no me lo confunda. Ellos han sido el pueblo escogido de Dios, no el preferido, porque Dios no tiene preferencia de nadie. Pero a ellos los escogió Dios para proclamar el evangelio de Jesús y ellos no quisieron. Por eso nos lo tiraron a nosotros como de rebote. Bendito sea el Señor, plan de Dios. Dios los escoge para ser parte vital en la redención del ser humano y ellos no quisieron el privilegio. Y eso ocurre con muchos miembros de la iglesia. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos fueron escogidos desde la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hermanos, entiendan que es un privilegio extraordinario que ni ellos lo tienen. Y muchos de nosotros rehusamos, nos negamos a hablar de Jesús. Y es el mensaje que tenemos que compartir. Le pasó a los israelitas, le pasó a Sansón, le pasó a David. Y espero en Dios que no le pase a su criatura ni a mi nieto ya. Ahora, cuando usted trae sus criaturas a la iglesia, créalo que aún con lo que ocurra, son mejores que las criaturas del mundo. Y hay una esperanza y una seguridad. Mientras la parábola del hijo pródigo se mantenga en la escritura y es lo único material que vendrá al cielo, su hijo regresa, su hija regresa. Golpeada, pero regresa. Porque ahí está la parábola del hijo pródigo. Amar, recibir, seguir y servir a Jesús, no obstante, es una decisión individual. Usted no puede obligar a sus criaturas a que amen, a que sirvan, a que quieran, a que sigan a Jesús. Usted enséñeles, pero la decisión es de ellos. Y a mí me fascina ver a las criaturas acá, amado. Me fascina ver a las criaturas cantando los miércoles. Me fascina ver a los niños. Pero yo no tengo la seguridad que ellos han recibido a Cristo, como no tengo la seguridad que usted recibe a Cristo, porque es una decisión individual, no es religión. Y tenemos que asegurarnos de esto, amados, por todo esto que le estoy diciendo. Los padres de familia tenemos un compromiso enorme en esto. Nosotros influimos en la vida de las criaturas que traemos a la iglesia. Bendito Dios que las traemos a la iglesia. Pero tenemos que cuidar mucho lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos en la casa. Porque si las criaturas suyas la oyen hablando mal del pastor, de un hermano en Cristo, protestando y diciendo unas vulgaridades enormes, y luego los trae a la iglesia y luego le ven abrazando a la persona de quien usted se expresó mal en la casa, ¿qué cree que van a pensar sus criaturas? Amados, ¿se dan cuenta de la responsabilidad bestial, descomunal que tenemos como padres de familia, como congregantes y como miembros de la iglesia? Porque sus hijos ven y oyen lo que usted hace y lo que usted dice. Allá despotricó a alguien en su casa y luego ven, hermano, hermana, ¿qué tal? ¿Qué cree que va a pensar su criatura? Quinta reflexión. Ya los vi serios. Quinta reflexión. Somos importantes para Dios y Él nos ama, nos guía y nos cuida. Somos importantes para Dios. Él nos ama, nos cuida, nos guía. ¿Cómo lo comprobamos? Amado, aquí hay un hombre, hay una mujer, son tan importantes para Dios que Dios les envía un ángel con un mensaje de liberación para ellos y para todo el pueblo de Israel. No se preocupen, el problema se soluciona. Yo, Dios, estoy en control. Se lo manda a decir con un ángel. Quiero ir rematando esto, amado.
Hay padres de familia, abuelos con su corazón desgarrado en las iglesias, que necesitan, entre comillas, autorizar a Dios con todo y decirle: Padre, mete tu mano en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta. ¡Métela! Entre comillas, autorice a Dios, dele carta blanca a Dios, porque es preferible que su criatura sufra y le duela un poquito hoy, para que los años que vienen por delante sean mejores para él y la familia que Dios le tiene a él o a ella. Pero tenemos que entenderlo, quererlo y aceptarlo. Todo padre que busque a Dios se recibirá ayuda, fortaleza, apoyo, ánimo. Todo padre que busque a Dios va a recibir ayuda de Dios, apoyo de Dios, fortaleza de Dios, ánimo de Dios, porque está haciendo lo que Dios quiere. Amado, Manoa y su mujer hicieron lo que Dios les pidió, entregaron a la criatura, la entregaron para toda su vida, sin saber lo que venía, y Sansón se les perdió. Por eso pasemos a la sexta reflexión. Todos los padres de familia necesitamos echar mano de la oración, todos. Desde el embarazo, amado, desde que la criaturita está en el vientre de la mamá, empiece a orar por él, por ella. Por una razón. Cuando usted ora, suelta un poder descomunal, incontenible, infinito, todopoderoso de Dios para su criatura. Desde el vientre de la mamá, de que usted le dicen está embarazada, empiece a orar, a clamar por su criatura. Cuando lee los versículos 8 y 12, usted encuentra a Manoa reconociendo: Ángel, vas a regresar porque no sabemos cómo criar a esta criatura, no sabemos qué hacer con la criatura, ayúdame, Señor. Él reconoce que no sabemos cómo criar a las criaturas como Dios quiere, amado. Él reconoce y Dios responde la oración. La oración es la clave segura para educar y a proteger a nuestros hijos. La oración es la clave segura para proteger y para poder criar a nuestros hijos como Dios quiere. Por eso quiero reiterarle también esto. Los padres debemos orar por los hijos, los padres debemos orar con los hijos, y los padres debemos animar a orar a los hijos. Ore con ellos, ore por ellos y anímenos a que ellos oren solos. Una pregunta, papá. ¿Sus hijos ya le vieron orar a usted cuando come? ¿Ha animado usted a sus hijos a que oren, que platiquen solos con Dios? Porque el evangelio, el cristianismo es una relación personal con Dios, no es cuestión de herencia del papá o de la mamá. ¿Algo más, padre? Los miembros de la iglesia debemos orar por los niños de la iglesia en cada culto. Los padres de familia necesitamos orar por los niños de la iglesia en cada culto. Hoy pedí algo, ya me entregaron, necesito listas de los teens, de los jóvenes adultos, de los niños de escuela primaria, de los kinder y de los bebitos. Ya me entregando, necesito las listas de todas las criaturas, porque yo me comprometo desde hoy, preparando el mensaje. Dios me dice: pero vos vas a incentivar a la gente, y vos que, tengo la lista con los nombres de todas las criaturas. Todas las criaturas van a pasar por mi mente por una oración todos los días. Espero en la mañana y en la tarde, clamando a mi Dios por la protección para sus criaturas, padre de familia. ¿Se da cuenta por qué mi súplica? Que cuando venga al santuario no se ponga a hablar, a volar tapa con la gente, hombre. Clame por sus criaturas y las criaturas de la iglesia, hombre. Hermanita, ay, que no la ven de la semana pasada. ¿Y sus monos? Mañana van a la escuela. Apapache los hombres, está bien. Y Dios es simpático. Y hoy lo hice delante de toda la clase de damas, por si usted piensa mal. Abrácese con las hermanas. Ósculo santo, dice Pablo. Y póngase una mentita, un chiclito cuando va a abrazar a alguien. Oye, porque no, sobre todo de mañana. Me levanto, ¿ves? Y el primer pensamiento que se me viene: abrazar a la Marlene. Me meto al baño, abrazar a la Marlene. Me siento a desayunar, abrazar a la Marlene. Me empiezo a comer,
abrazar. Apenas vino la hermana García, le dijo, y la Marlene, a saber, me dijo, que yo, dice Josué, que yo en mi casa venimos, ay, qué bella ella. Al rato aparece la Marlene. Salí espantado. Como vos me dijiste, venga, se le dije en la clase, y por si se me olvidara otra vez, y el Señor me lo vuelve a pillar, le doy en ley a güey otro, démonos el otro. Está bueno que apapacha a las hermanas o a los hermanos, pero en el nombre de Jesús, ¿por qué no dedica mejor el tiempo a orar por sus criaturas y las criaturas de la iglesia cuando entre al santuario? ¿No cree que sus criaturas valen la pena, amado? Sí, hombre. No digo que la hermana no vale la pena, no. Y quiero ir cerrando el tema. Quiero suplicar a las damas y a los varones que se reúnen los lunes. Voy a mandarles una notita, si quiere, oficial. Puedo pedirles en el nombre de Jesús que si no todos los lunes, mañana, no sé si se lo dejo en su corazón. Aquí hay una escuela grande, hay un parquecito aquí cerca. Les puedo suplicar en el nombre de Jesús que salgan mañana en silencio, sin relajo, a rodear la escuela. Y grupitos en una esquina, a mitad de la cuadra, en otra esquina, a mitad de la cuadra. Van a decir que son locos y la gente siempre va a hablar. Y es posible que alguien llegue y les pregunte, pero ¿y qué están haciendo aquí? Siempre hay gente metida, vea. Vayan, rodeen la escuela que está aquí cerquita de nosotros y párense grupitos de 2, 3 personas, hombres y damas, a orar alrededor de la escuela. Y aquí hay un parquecito también, hermano, oremos por los niños que van a las escuelas cerca del vecindario de la iglesia. Y cuando alguna vieja metida llegue, háblele de Jesús. Please, amados. Y le pido que haga una lista con los nombres de los niños de la iglesia, ore por ellos. Cuando pasa por una escuela, padre, cuando pasa por una escuela, en el nombre de Jesús, ore por los niños de la escuela, porque usted no sabe lo que está ocurriendo adentro. Pida, Espíritu Santo, Jesús, con tu sangre, cubre a todas las criaturitas de la escuela. Tal vez hay niños de la escuela, de la iglesia. Dios oye las oraciones de su pueblo y Él responde. Y los padres debemos orar por fortaleza y por guía, porque no es fácil criar a las criaturas en este tiempo. Quiero cerrar el tema. Al final, un poco tarde en su vida, Sansón decidió vivir para Dios. Dios Jehová, dame la última oportunidad. Quiero morir sirviéndote. ¿No lo reclamaron los padres desde el vientre de la madre? Y lo dedicaron desde el primero hasta el último momento de su vida para servicio a Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Sirviendo a Dios Todopoderoso. Pero usted no espere que sus criaturas pasen por todo ese montón de traumas. Quiero dejarle esto, amado. Fíjese que para Dios nunca pasa inadvertido el que usted traiga a los niños a la iglesia. Jamás. Dios se alegra. Para Dios no pasa inadvertido orar por los niños de la iglesia. Se alegra y oye su oración. Dios no pasa inadvertido tener un devocional familiar con sus niños en su casa. No le digo que esta mamá de esta criatura agarra a su criaturita y el tata echado. Y ella orando con su criatura y el tata, el papá, oyendo que su criatura y su mujer oran y él no participa. Dios nunca pasa inadvertido amarlos y amonestarlos en el amor del Señor. Lo dice Efesios 6:4, créalo. Y Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Yo no sé cuántos años tenía Robin Williams cuando fue a la iglesia episcopal. Yo abrazo, yo beso, yo aprecio a sus criaturas aquí en la iglesia. Usted y yo somos responsables de la vida espiritual de las criaturas en la iglesia. Por eso, padres,
Oremos por los maestros de sus niños en la iglesia, oremos por los maestros de los niños de la iglesia en las escuelas, y oremos porque usted y yo, como padres, como maestros, como abuelos, como bisabuelos, lo que sea, podamos ser ejemplo positivo a nuestras criaturas en la casa, en la iglesia y donde quiera que nos movilicemos, porque los niños no son nuestros. Dios nos los ha prestado para que los gocemos hasta que Él los llame y nos llame a su presencia. Terminemos orando por los niños del Señor. Nos ponemos en pie, hermano.